Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy para explorar un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, un tema que nos ha tenido pegados a las pantallas y, seamos sinceros, con el corazón en un puño. ¿De qué estoy hablando? Pues como ya habrán adivinado por el título del vídeo, hoy vamos a sumergirnos en el misterio, en el rumor, en la esperanza que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez con este tema? Pero créanme, este vídeo es diferente. No voy a repetir lo que ya saben, no voy a hablar de lo obvio. Vamos a ir más allá, vamos a explorar las señales, los indicios, las pistas que podrían indicar que a pesar de todo, a pesar del silencio, a pesar de las apariencias, aún podría haber algo entre estos dos talentos turcos. Antes de que sigamos, como siempre, les pido que se suscriban al canal. No se imaginan lo mucho que me ayudan dándole clic a ese botoncito rojo. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Les prometo que siempre les traeré información fresca, análisis profundos y, sobre todo, mucha diversión. Ahora sí, manos a la obra. Kerem y Hande, ¿dónde empezamos? Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, es digna de una novela. Desde que nos cautivaron con su química explosiva en asteriscos en Calcap asterisco Lofi sin de asterisco para nosotros en español, se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Su romance al principio negado y luego confirmado, fue un torbellino de emociones para sus fans. Vacaciones juntos, fotos adorables, miradas cómplices, parecían la pareja perfecta. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente el silencio. Las especulaciones. Los rumores de ruptura. Y finalmente la confirmación, Kerem y Hande ya no estaban juntos. Un golpe bajo para todos los que habíamos apostado por su amor. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Kerem, enfocado en su carrera internacional, viajando por el mundo y trabajando en nuevos proyectos. Hande brillando en la televisión turca, protagonizando nuevas series y consolidando su estatus como una de las actrices más importantes del país. Pero, ¿es realmente el final de la historia? ¿No queda ni una chispa de aquel amor que nos hizo soñar? Aquí es donde empieza lo interesante. Porque si prestamos atención, si miramos más allá de las declaraciones oficiales y de las portadas de las revistas, podemos encontrar pequeñas señales que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, la puerta no está completamente cerrada. Analicemos algunas de estas señales. Primero, el silencio. ¿No les parece sospechoso que ninguno de los dos haya hablado abiertamente sobre su ruptura? Generalmente, cuando una relación termina de forma definitiva, las partes involucradas suelen dar alguna declaración, aclarar la situación, cerrar el capítulo. Pero en este caso, ambos han optado por el silencio. Un silencio que, en mi opinión, dice mucho. Podría indicar que la herida aún no ha cicatrizado, que hay sentimientos encontrados, que prefieren no remover el pasado para evitar más dolor. Este silencio ensordecedor contrasta fuertemente con la apertura y la alegría que mostraron durante su relación. Recordemos aquellos tiempos en los que compartían fotos juntos en sus redes sociales, en los que hablaban abiertamente del amor que sentían el uno por el otro. Ese contraste precisamente es lo que alimenta la esperanza de muchos fans. ¿Por qué guardan silencio ahora? ¿Qué están intentando proteger? Segundo, las redes sociales. Aunque ya no se siguen mutuamente, hay ciertos detalles que llaman la atención. Por ejemplo, a veces alguno de los dos da me gusta a publicaciones relacionadas con el otro, o a comentarios de fans que recuerdan su relación. Son pequeños gestos, sí, que demuestran que de alguna manera siguen conectados. Además, es inevitable que sus nombres aparezcan juntos en las redes sociales, ya que su relación sigue siendo un tema recurrente entre sus fans. Y a pesar de todo, ninguno de los dos ha intentado borrar por completo las fotos y vídeos de su romance. Un detalle que muchos interpretan como un signo de nostalgia y cariño. En la era digital, las redes sociales se han convertido en un espejo de nuestras vidas, y la forma en que interactuamos en ellas puede revelar mucho sobre nuestros sentimientos y nuestras intenciones. El hecho de que no hayan borrado completamente el rastro de su romance es un detalle significativo. Podría ser una señal de que aún valoran esos recuerdos, de que no quieren olvidarlos por completo.
Además, la constante interacción de los fans en las redes sociales, recordando su relación y creando montajes de sus momentos más icónicos, mantiene viva la llama de la esperanza. Los fans se han convertido en verdaderos detectives, analizando cada publicación, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Tercero, las entrevistas. Aunque evitan hablar directamente sobre el tema, en algunas entrevistas han dejado entrever ciertas cosas. Han hablado de la importancia del amor, de las relaciones, del aprendizaje que han obtenido de sus experiencias pasadas. Y aunque no mencionan nombres, es difícil no pensar en el otro cuando escuchamos esas declaraciones. Además, hay ciertos rumores que apuntan a que, aunque no se vean públicamente, han mantenido cierto contacto, ya sea a través de amigos en común o incluso en privado. Son solo rumores, claro, pero ¿dónde hay humo? Las entrevistas son un terreno minado para las celebridades, especialmente cuando se trata de temas personales. Los periodistas siempre están buscando la declaración jugosa, la confesión reveladora. Por eso Kerem y Hande han sido muy cuidadosos en sus respuestas, evitando hablar directamente sobre su relación. Sin embargo, como dice el refrán, a buen entendedor, pocas palabras. Sus reflexiones sobre el amor, el aprendizaje y el crecimiento personal pueden interpretarse como un reconocimiento implícito de la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Y los rumores sobre un posible contacto secreto, aunque difíciles de confirmar, alimentan la imaginación de los fans. ¿Se siguen viendo a escondidas? ¿Se escriben mensajes? ¿Se llaman por teléfono? La idea de que podrían estar manteniendo una relación en secreto añade un elemento de misterio y emoción a la historia. Cuarto, y quizás lo más importante, la química. La química entre Kerem y Hande era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Era evidente que había una conexión profunda, una atracción mutua, un entendimiento especial. Y la química, señores, no se puede fingir. Es algo que se siente, que se transmite, que se ve. Y aunque el tiempo haya pasado, es difícil creer que esa química haya desaparecido por completo. La química es un ingrediente mágico que puede transformar una simple relación en algo extraordinario. Es esa chispa que se enciende cuando dos personas se conectan a un nivel profundo, esa atracción irresistible que las une. En el caso de Kerem y Hande, la química era palpable. Se podía ver en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se tocaban. Y esa química no solo era evidente en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans pudieron presenciar su conexión durante las entrevistas, las sesiones de fotos y los eventos públicos. Y es precisamente esa química lo que hace que sea tan difícil creer que su relación ha terminado por completo. ¿Puede desaparecer la química de la noche a la mañana? ¿Puede apagarse esa chispa que los unió? Muchos fans creen que no, que la química sigue ahí, latente, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. Ahora, seamos realistas. También hay razones para pensar que la relación ha terminado definitivamente. Ambos están enfocados en sus carreras, tienen agendas muy apretadas y quizás no tengan tiempo para dedicarle a una relación. Además, es posible que haya habido diferencias irreconciliables que hayan llevado a la ruptura. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan decidido seguir caminos diferentes. El mundo del espectáculo es exigente y competitivo. Las carreras de Kerem y Hande están en ascenso, y ambos están enfocados en alcanzar sus metas profesionales. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la presión mediática pueden dificultar el mantenimiento de una relación. Además, es posible que hayan surgido diferencias irreconciliables que hayan llevado a la ruptura. Todas las relaciones tienen sus altibajos y a veces, a pesar del amor que pueda existir, las diferencias son demasiado grandes para superarlas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan decidido seguir caminos diferentes. A veces las personas cambian, sus prioridades cambian, y lo que antes era importante deja de serlo. Es posible que Kerem y Hande hayan llegado a la conclusión de que sus caminos ya no se alinean y que es mejor para ambos seguir adelante por separado. Pero a pesar de todo, la esperanza muere al último. Y mientras haya señales, por pequeñas que sean, siempre habrá una posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Quizás no ahora, quizás no en el futuro cercano, pero quizás algún día, cuando las circunstancias sean las adecuadas, cuando ambos hayan madurado y aprendido de sus errores, puedan darse una segunda oportunidad.
La esperanza es un motor poderoso que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ven difíciles. Y en el caso de Kerem y Ande, la esperanza se alimenta de las pequeñas señales que hemos analizado, de los rumores que circulan y, sobre todo, de la innegable química que existió entre ellos. Quizás ahora no sea el momento adecuado para que vuelvan a estar juntos. Quizás necesiten tiempo para crecer, para madurar, para aprender de sus errores. Pero quizás algún día, cuando las circunstancias sean más favorables, puedan darse una segunda oportunidad. Quizás algún día puedan volver a encender la chispa que los unió y construir una relación aún más fuerte y duradera. Al final, solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Ande. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y por supuesto, soñando con un posible reencuentro. Porque seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los finales felices. El tiempo es el juez supremo que revelará el verdadero destino de Kerem y Ande. Solo el tiempo dirá si su relación ha terminado para siempre o si hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y apoyando sus carreras. Y por supuesto podemos seguir soñando con un posible reencuentro. Porque seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los finales felices. Todos queremos que Kerem y Ande encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y quizás, solo quizás, su historia tenga un final feliz. Un final que nos haga creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en el poder de la esperanza. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las que muchos fans creen que aún existe amor entre Kerem y Ande a pesar de su ruptura. Hemos analizado las señales, los indicios, los rumores y, sobre todo, la innegable química que existió entre ellos. También hemos considerado la posibilidad de que la relación haya terminado definitivamente, pero sin descartar la esperanza de un posible reencuentro en el futuro. Hemos profundizado en el silencio que rodea su ruptura, en las pistas que dejan en las redes sociales, en las indirectas que lanzan en las entrevistas y en el factor crucial de la química. También hemos analizado los obstáculos que podrían impedir su reconciliación, como sus agendas apretadas, sus diferencias irreconciliables y la posibilidad de que simplemente hayan decidido seguir caminos diferentes. Sin embargo, hemos concluido que mientras haya señales de esperanza, siempre existirá la posibilidad de un reencuentro. Un reencuentro que dependerá del tiempo, de las circunstancias y, sobre todo, de los sentimientos de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que aún hay amor entre Kerem y Ande? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes también son parte del Team Esperanza, o si, por el contrario, creen que es hora de dejar atrás esta historia. ¿Qué señales les parecen más significativas? ¿Qué obstáculos creen que son más difíciles de superar? Sus opiniones son importantes para mí, y me encantaría leer sus comentarios y generar un debate constructivo sobre este tema que nos apasiona a tantos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Hasta pronto. Y recuerden, la esperanza nunca muere. Besitos.